Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y lo prometido es deuda. Vamos a platicarles un poquito acerca de las octavas y esto incluye la ley de 3, la ley de 7, porque muchos de ustedes, mis queridos masters que nos escuchan, pues nos dijeron y comentaron en el programa que hicimos acerca de Uspensky, pues que sí querían saber más acerca de esto. Obviamente advirtiendo que no somos unos expertos ni unos masters, de hecho en nada, que quede muy claro, pero pues nos gusta investigar y platicarles cosas que al menos algunos de nosotros desde muy chiquillos pues nos interesan, ¿no? Entonces vamos a platicarles ahora de esto y para iniciar le vamos a pedir a mi querido Master Abe que nos platique qué es la ley de 3 para ir desarrollando este tema, Master. Muy bien, claro que sí. Pues la ley de 3 básicamente habla de que para que en el universo se dé algo, tienen que darse 3 fuerzas juntas. Es importante que sean juntas. Y esas fuerzas es una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza que viene a integrar las dos, que sería una fuerza neutral. Es decir, la activa, la pasiva, se tienen que unir en algún punto para integrar lo que las dos ofrecen. Y aquí estamos hablando de energía porque es importante mencionar, y ahorita entraremos en detalle, que esto finalmente lo proyectó Gurdjieff como un mecanismo universal. O sea, estamos hablando de que todo en el universo es una ley. Se lleva en base a estas leyes, y entonces la energía se estaría moviendo en base a estas leyes. Entonces tenemos fuerza activa, fuerza pasiva, se tienen que unir en una fuerza neutral. Estas 3 fuerzas, o para que se dé la ley de 3, tiene que cumplir algunas características. La primera es que las 3 fuerzas tienen que estar presentes para que se pueda manifestar. Si nada más tenemos una fuerza activa y una pasiva, pero no se hace la reconciliación o la integración, no se va a poder dar la manifestación o el fenómeno que estamos... Se van a tender a lograr. ¿No? Sí, se disipan. Correcto. Otra característica importante es la relatividad. Es decir, las fuerzas van a tomar su rol de pasivo o activo o inclusive neutral, dependiendo el caso. Es decir, una fuerza que en alguna situación particular tú le llames activa, en otra situación puede ser una fuerza pasiva. Entonces no hay que creer que algo que ya es una fuerza activa así se va a quedar. No, cada una va a tomar de acuerdo al papel que esté jugando en ese momento, ¿no? Porque es una constante. O sea, nada en el universo está estático. Todo está en movimiento y está en constante cambio, ¿no? Todo está en constante cambio. Y esta ley le llamaba Gurdjieff también en sus nombres raros, le llamaba la ley del Triamat-Zinquiano. Y precisamente es la ley de la creación, y para que se entienda es que, por ejemplo, se me ocurre ahorita, un avión, ¿no? Entonces tenemos una fuerza que quiere hacer que el avión esté arriba, tenemos otra fuerza que lo que quiere es hacer que el avión se caiga, y la fuerza reconciliadora sería los alerones y las alas, que precisamente el vórtice que se hace arriba del avión. Exacto, y es lo que mantiene el avión en movimiento, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Otro punto importante a considerar en la ley de 3 es que la fuerza neutralizadora es la más difícil de ver. Normalmente se conoce como la invisible. Entonces, esto es muy importante porque tú puedes tener muy claro qué está moviendo las cosas y también qué las está resistiendo. Pero tal vez cuando quieres encontrar el punto donde la fuerza que mueve y la fuerza que resiste se unen y forman esa neutralidad, ahí es donde requiere más atención, más contemplación, más profundidad, más reflexión, ¿no? Claro. Sí, y estos conocimientos pues vienen de tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, lo que se dice es que Gurdjieff no luego dicen que dijo el sí, que Gurdjieff y que no sé qué. Entonces Gurdjieff obviamente lo vuelve a traer a la mesa, ¿no? Pero es un conocimiento que viene de tiempos inmemoriales. Claro. Por ponerles un ejemplo, esta fuerza se ve en la religión católica, en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, que une esas fuerzas y que es parte de la explicación. Muy claro, la religión católica lo maneja de otra forma, pero desde ahí ya están estos simbolismos de esta energía o esta ley universal que pues rige el universo, ¿no? Y que en el gnosticismo ancestral sería el Padre, la Madre y el Hijo. Y el Hijo, claro. Y también esto que es un dato interesante es que Gurdjieff pues fue iniciado en la escuela de Sarmung, ¿no? Esta escuela secreta se supone, ¿no? Okay. Y de ahí vendría ese conocimiento. Ese conocimiento, claro. Entonces, hasta aquí la ley de 3, mis masters, seguimos Hasta aquí. entonces. Sí. Okay. Y es, bueno, nada más para dejarlo claro, es una, como bien lo decía Master Abe, es una ley de creación. Exacto, ¿no? Sí. De hecho, ahora que estuvimos hablando del árbol de la vida, vendrían a ser las 3 esferas de arriba.
Las 3 sefirot. Sí, las 3 sefirot de arriba. Estuvo buena esa, sí. Ahora, ya entendimos la ley de 3, entonces para poder entender la ley o la octava, la ley de las octavas, tenemos también que entender el Emta para Parshinok, así le llamaba Gurdjieff, que sería la ley de 7, mi querido Master Maje. Ahí te va, y dando ese enlace, nosotros tenemos lo que es en esta triada, vamos a ponerlo, también en el átomo, es decir, en la naturaleza. Se decía que en los procesos biológicos, en los procesos espirituales y en todo existía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el átomo está lo que es el neutrón, el protón y los electrones, que vendrían a ser también esta triada. Si nos pasamos a lo siguiente, como decía muy bien, todo lo estaban diciendo, es una vez que ya se manifestó, de acuerdo al entorno puede cambiar. Y cuando cambia, tenemos una cosa sucesiva. Es decir, por eso decimos que eso se puede aplicar a la música, donde tienes las 7 notas, vamos a ponerle así, y la octava vendría a ser el inicio otra vez de la primera de las 7, ¿no? Es como do, re, mi, fa, sol, así, siguiente nivel. Y luego otra vez empezamos con do, pero bueno, así. Entonces, y aquí es muy importante porque tiene un proceso, por ejemplo, do, re, y creo que hasta mi, ¿no? Tiene cierta fuerza, así es. Pero luego, digamos, sería activa, pero después empieza a decaer. Entonces, cuando está decayendo, está la posibilidad de que ya no se logre este proceso, sino que se reverbere o que se extienda. Entonces hay una cosa que se le llama fuerza de choque, en donde te ayuda a hacer algo. Luego voy a poner algo más sencillo. Nosotros teníamos un objetivo, decimos, estos 7 días de la semana voy a salir a correr. El primero, como decía Iván, como el avión, le tienes que poner mucha fuerza para que levante el avión. Luego, pues siguen los motores hasta que vas a alcanzar cierta altura. Pero de ahí en adelante, puede ser que ya te empieces a decaer, te sostengas, o que des el paso hacia adelante. Entonces, esta ley de 8, esta octava, nos invita De 7. de 7 a que no decaigas a la mitad o en ese proceso, sino que trasciendas y sigas a la siguiente, ¿cómo le llaman esto? Vibración más alta, ¿no? Sí, o manifestación más alta. Ahí básicamente de lo que nos está hablando todo esto es de un seguimiento de la manifestación de cualquier cosa, de cómo se crea cualquier cosa, un objetivo, una actividad. Es que creo que eso es importante, ¿no? O sea, la ley de 3 tiene que ver con la ley de 7. Así es. Entonces, la ley de 3, como decíamos, es la ley de creación. Pero ahora esta creación se basa en la ley de 7. En una serie de procedimientos. ¿Qué quiere decir? Que tiene una serie de procedimientos que normalmente están basados en 7. Y ahorita lo vamos a ir desarrollando como esos 7. Es como cómo se va a mover esta creación, ¿no? Sin 3 no hay 7, pero los 7 después ya son más importantes. Exacto. Sí, eso es lo extraordinario de Códigos del Multiverso, la coherencia que manejamos. Claro. Porque entonces quedamos en que primero íbamos a explicar la ley de 3, que lo hicimos muy bien. Y bueno, la ley de 7, a lo que se refiere es que todo en el universo va a seguir un orden cíclico. Y la manera en cómo lo entendió Gurdjieff o lo dio a conocer es que todo tiene pasos que podemos entender, por ejemplo, a través de las escalas musicales o la música. Pero esto significa que lo que nos dice la ley de 7 es que todo en el universo, desde una empresa hasta la creación de un ser vivo, nuestra mente, el hábito, la vida en la tierra, todo, la tabla periódica de los elementos, todo se entiende o se maneja a través de la ley de 7. Y esta ley de 7, como la escala musical, va a tener sus subtonos y demás, pero es por ese motivo en la antigüedad se manejaba también esto de los 7 planetas en la antigüedad, porque se refiere precisamente a estas influencias o procesos en la creación. Dentro de esto que es la ley de 7, rebobinando otra vez un poquito, para que algo exista tienen que haber estas 3 fuerzas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Después de que algo existe, eso que existe forzosamente tiene que pasar un proceso que es la ley de 7, el Emta para Parshinok. Ya que entendemos esto, ahora sí vendría, ¿qué es esto de las resistencias? Mi querido Master Nage, mi querido Master Lem, ya viene esa parte, ¿no? O los shocks, ¿no? Sí, los shocks, la resistencia sería ese momento en el que esta armonización, estos 7 pasos que van gradualmente funcionando, como puede ser en la tabla periódica, como puede ser en las armonías, en la música, etcétera, hay algo que las está interrumpiendo, que no les permite tener su proceso de movimiento natural. Entonces dicen que muchas veces para que logremos algo necesitamos esta fuerza de choque. Ejemplo, hay gente que, vamos a poner una adicción, alguien se quiere recuperar de una adicción, pero no tiene ninguna fuerza de choque. Entonces hace los intentos genuinos, no puede, pero de repente pues, llevan un anexo a una clínica de recuperación, sale de su hábitat, es una fuerza de shock, y en ese momento le entiende el mensaje.
Entonces, todos estos procesos están en la naturaleza y los podemos también ver en todas las proporciones. Es decir, si tú abres una manzana, vas a ver que tiene un proceso como que va creciendo, luego y es la redondez. También esta figura, ¿cómo se llama este fenómeno? Esto que da vueltas, el toroide. El toroide tiene esta fuerza, en donde en el centro está como ese ave, ¿no? Está en potencia, pero de repente empieza a salir y la energía sale hacia arriba, pero luego de repente cae, entonces da la vuelta, y esto es una energía toroidal. Entonces el ser humano es como esta energía toroidal, que cuando tenemos fuerza de choque, pasamos a la siguiente evolución. Sí, coincido. Ahora, rápidamente. Bueno, para entender esto de la resistencia, si lo entendemos en la música, entonces, a usted explíqueme, Master Rich, ¿qué sería esto del do, re, mi, fa, esa parte? Normalmente estamos acostumbrados a contemplar la escala musical como una serie de tonos que van del do, re, mi, fa, sol, la, si y otra vez el do. Ahí tenemos 7 sonidos. Son 7 sonidos que representan esta escala, pero dentro de esos también hay semitonos. Solamente hay 2 partes dentro de esta escala en donde este fenómeno, un tono brinca a otro simplemente de esta manera. No hay un semitono entre estos dos. No hay un semitono. Si hubiese una semitonación entre estas 2 partes, que sería de mi a fa y de si a do, se produciría una disonancia. Y esta disonancia es lo que representa esta resistencia. Aplicado, por ejemplo, a la vida humana o al acontecer humano, esto significa cuando estamos, justo como decía Master Nage, cuando estamos emprendiendo algo, que de hecho lo mencionan también algunos métodos o algunos oráculos como el I Ching, ocurre esto que se llama la dificultad inicial. Esto también lo representa el camino del héroe, ¿no? El camino del héroe, el héroe se va a emprender su aventura y en esta aventura se encuentra con su primer obstáculo. Casi siempre esta confrontación inicial es lo que va a determinar si esta empresa va a llevar a llegar a buen puerto, si se va a lograr o si se va a retachar de nuevo o se va a regresar al principio para volver a cobrar un nuevo impulso. La fuerza de choque. Esto significa que no basta únicamente con un esfuerzo inicial, aunque ahorita también hay algo que nos comentaba Master Len en el desayuno que está muy bueno, es que casi siempre todo emprendimiento o todo intento que se hace va a representar una resistencia en algún punto del camino, pero hay una parte en la que no. Sí, no, es que, digo, para irlo entendiendo, o sea, porque está interesante el tema, pero creo que algo muy importante es, normalmente cuando hablamos de un proceso, ¿no? Los seres humanos lo entendemos como algo lineal, ¿no? Es punto A, punto B, pero lo que dice esta ley es, no todo es lineal, todo va a tener una serie de pasos y una serie de procesos de impulsos, de estas energías van impulsadas, y cuando empiezan a tener estos impulsos, van, ya sea en forma ascendente o en forma descendente, pues va a llegar un momento en que ciertas energías van a provocar que ese impulso tenga una resistencia. Por lo tanto, o se disperse. Por lo tanto, para ponerles un ejemplo, quiere decir que si en el universo va a empezar a llover, no puede ser. El universo está difícil. Bueno, en la Tierra empieza a llover. Decimos, si la Tierra empieza a llover, si esta energía todo el tiempo fuera constante de una forma activa, pues serían puras inundaciones. Claro. No puede funcionar el universo, el mundo así. Entonces, ¿qué hace? Tiene que haber una resistencia para que existan otro tipo de estaciones y empieza a haber algunas modificaciones en el universo. ¿Por qué? Porque eso genera un equilibrio en el universo y creo que eso es muy importante. O sea, todo el tiempo tenemos que estar equilibrados, se están equilibrando estas fuerzas, pero existen estas que estábamos platicando, estas resistencias que lo que hacen es ayudarte a que tú empieces a integrar de alguna forma lo que es tu meta, ¿no? Lo que quieres lograr o lo que está sucediendo en el universo. Necesita haber una integración. Y entonces cuando tú empiezas a ver estas resistencias, lo que tienes que hacer es, tienes que empezar a enfocar un poquito más o dar más energía a esa resistencia para que logres lo que tú quieres hacer en este proceso de desarrollo. Sí. ¿No? Y hay una parte que también creo que es importante señalar, que es que no siempre tiene que ser de ese modo, no siempre va a haber resistencia. A veces cuando nuestro propósito, nuestro intento, aquello en lo que estamos empeñando, algo, se suma a ciertas fuerzas que son más grandes, que ya operan de por sí en la realidad, en el universo, no se presentan estas resistencias. Es como cuando tú emprendes algo y pum, vas derechito a lograr las cosas tal cual, sin que haya una resistencia aparente. Sí, pero bueno, si quieres tener algo que decir, es que estamos un poquito peloteando, sí. O sea, sí estoy de acuerdo,
Pero, o sea, eso se dice que... Vamos a platicar un poquito también lo que decía Gurdjieff, y creo que es muy importante, decía, bueno, existen estas leyes en el universo, pero no quiere decir que los seres humanos las estemos llevando a cabo. Exacto. ¿Por qué? Porque él decía que los seres humanos somos como robots, Como autómatas. ¿no? Como autómatas. Somos jodidos y no autómatas, deshacemos. sí, Algunos seres humanos, que funcionamos por puro hábito. sí, Ujú. aunque no conozcan estas leyes, pueden lograr algún éxito, alguna meta. Pero es porque se suben a esta energía sin desconociendo. O sea, el azar los lleva a lograr Así es. algunas cosas. Pero no quiere decir que estén conociendo estas leyes, sino simplemente coincidieron, ¿no? Por algún motivo y logran alguna meta. Claro. Pero no quiere decir que estén desarrollando bien esta ley, porque esta ley se tiene que conocer, Sí, pero no lo se están tiene que hacer haciendo consciente. conscientemente. Claro, Ujú. exactamente. Y eso es lo más importante. O sea, que tú dejes de ser un robot, un autómata, empiezas a hacer conciencia de ti y ya empiezas a conocer el universo y empiezas a llevar estas leyes. Pero creo que quiere decir No, algo sí, más. sí. Coincido totalmente. Nada más para que quede muy claro, por si hay algunas personas que dicen no estoy entendiendo absolutamente nada, como siempre que veo códigos del multiverso. Pues bueno, entonces, existen estas tres fuerzas que lo que hacen es que suceda la creación. Después va a venir esto que es la ley de 7. Decíamos que está conectado con la ley musical. Entonces, por ejemplo, una persona quiere aprender a hablar inglés. Entonces, cuando inicia esto que es aprender a hablar inglés, empieza aprendiendo algunas palabras básicas. Ahí estaría empezando en la nota de do. Es como si ahí comenzara. Después viene un semitono, que es como este pequeño cambio a la evolución de ese conocimiento, y entonces va aprendiendo más palabras, más cosas, pero va a llegar a un punto donde llega la evolución a la nota de mi. Sí. Y cuando llega a mi, como no hay un semitono que pase hacia el fa, eso significa, decía Gurdjieff, que lo que necesita la persona es hacer un esfuerzo. Entonces, para que pueda continuar la evolución, esta persona tiene que hacer un esfuerzo mayor del que ya había hecho. En el ejemplo que estamos diciendo, supongamos que una persona ya conoce algunas palabras, el esfuerzo ahora sería, por ejemplo, mantener una plática con alguien que habla inglés, por ejemplo, ¿no? Y después esto se sigue haciendo de manera que podríamos llamar automática, porque va a seguir por el fa, fa sostenido, sol, sol sostenido. No necesita saber música, pero se entendía a través de la música para que entendiéramos cómo evolucionan las cosas en el universo. A lo que se refiere también esto es que podríamos decir que es de manera automática. Eso sí es cierto, es de manera automática, exceptuando esos esfuerzos que serían o los shocks que van del mi a el fa. El primero se da de mi a fa. De mi a fa, el primero. el primero. Y el último, que sería el de si a do. Esto es que cuando ya, en el ejemplo que estamos diciendo, la persona habla inglés, ya pasó el primer esfuerzo, ya lo habla con alguna persona, a lo mejor el siguiente nivel es irse a Estados Unidos y hablar totalmente, o trabajar en algo de lo cual depende del inglés, pero siempre tiene que haber otro shock, otro esfuerzo para que pueda continuar, ¿no? Entonces ya entendiendo esto, ahora sí podemos entender que un proceso que es mecánico y todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? Pero también, perdón, importante notar que estos shocks tienen característica particular. El primer shock, que es el de mi a fa, requiere en los seres humanos, porque al decir shock requiere una fuerza externa, ¿no? Para que la energía siga fluyendo. Veámoslo como una escalerita. Entonces, por ejemplo, cada una de las notas sería como un peldaño que subes, ¿no? Entonces va subiendo la escalera. Entonces cuando llegas a mí es como si ese escalón estuviera roto. Y para poder pasar al escalón de fa, tienes que hacer un esfuerzo mayor. Ya no es tan natural. Te implica una energía mayor. Esa energía sería la voluntad. Ahora, difiere un poco con lo que decía Master, porque al menos desde Gurdjieff, o lo que decía Gurdjieff es ley, siempre va a pasar. O sea, cualquier proceso que iniciemos, vamos a iniciar, y de hecho esto conecta con la ley de 3, porque estas primeras 3 notas son la ley de 3. Son, más bien serían la parte activa. Exacto, de la ley de 3, sí. Exactamente, sí. Entonces tú inicias, por ejemplo, quieres aprender algo, como decía Master Iván, inicias con un deseo, sería el do, vas y compras un libro, sería re, y en mi te pones a practicar. Pero luego viene Exactamente. No le entiendes a las instrucciones. Digamos que hasta ahí haces una integración básica, porque tú dices, quise aprender, compré un libro y ahora estoy empezando a practicar, pero en ese momento va a llegar algo que te va a hacer querer declinar,
ya no vas a querer seguir porque te empiezas a dar cuenta que son muchas palabras, que no pronuncias bien, etc. Todo eso. Estamos Ahí, emocionados. exactamente. Sí. Eso siempre va a pasar en cualquier proceso que hagas y ahí es donde ejerces la voluntad. Ahí es donde necesitas sacar la fuerza extra, ¿no? Exactamente. Que entre paréntesis es lo que decía Gurdjieff inclusive con las enfermedades, ¿no? Decía que cuando hacías algo que creías que no podías lograr, te sanabas, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Correcto, sí. Entonces, perdón, Master Richard. No, adelante. O sea, Termina y ahorita. como es una ley, en teoría, todo en el universo funcionaría así. Y si nosotros, aquí el tema es que si entendemos esto, pues dejaríamos de depender de otras influencias Claro. y empezaríamos a tomar control porque veríamos con claridad, es que eso está pasando porque estoy llegando a esta etapa. Lo que tengo que hacer es tener voluntad, voy a seguir, y entonces viene la parte pasiva, que sería que sigue después de mí, sigue fa, Sí, fa, sol, sol, la. Eso sería la parte pasiva. Y ahí empiezas a integrar ciertas cosas, no tienes que hacer mucho, pero luego va a venir Pero sí tienes que sostener. Tienes que sostener, tienes que perseverar, y luego viene la parte del segundo shock, y ese es de integración. Hay que integrar, ¿no? Aquí me gustaría, sobre esto me gustaría dar un ejemplo también, que es que a veces nos falta mucho observar a la naturaleza y cómo funciona la naturaleza y sus fuerzas. También en el acontecer de las personas en nuestra vida podemos aprovechar esa visión porque, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es el mar. No todas las olas, si ustedes se fijan o se han fijado, no todas las olas acaban rompiendo, acaban convirtiéndose en esa cresta, rompen y se van a la playa. A veces se hace un montículo de agua y por alguna razón no reúne la fuerza suficiente, se queda haciendo montículo y se disipa, que sería la disipación de la energía. Pero el mar siempre está haciendo olas. Entonces esto lo podemos aplicar a la experiencia de los seres humanos en que el esfuerzo que tú haces de manera sostenida necesariamente en algún momento va a llegar a una culminación, va a pasar ese obstáculo inicial y se va a convertir en otra etapa que también va a requerir de un sostenimiento. Pero esto es algo que se hace más fácil cuando estás consciente de estas cosas, cuando estás consciente de la fuerza, que si no lo estás. Esto explica el por qué muchas personas dicen, es que yo he emprendido miles y miles de veces y lo he hecho y no me sale, y se rinden. Entonces prácticamente lo que nos está diciendo esta observación de la naturaleza es no te rindas, simplemente conoce cómo funciona la fuerza del universo, ¿no? Sí, claro, y algo muy interesante es que también esta ley explica por qué muchas veces originalmente la meta se convierte en algo totalmente contrario a lo que se debe haber desarrollado, ¿no? Y un ejemplo que podría ser y que platicábamos era ¿por qué la Iglesia Católica, si en origen los principios, ¿no? y los principios eran el amor, por qué creó una institución como la Inquisición? Y esto se debe a que en el proceso, ¿no? Cuando llegó, como decíamos, a mí, en ese proceso algo sucedió que no se utilizó la suficiente energía para que esto se creara a través del amor. Y entonces se llevó hacia otra, se cambió la energía y se llevó hacia otros lugares. Y eso puede suceder en cualquier proyecto que tú hagas en tu vida. Si no te das cuenta o no haces el esfuerzo suficiente cuando llegas a este cambio de mi a fa, ¿no? Que es por ponerles un ejemplo, si tú no lo haces se puede ir al lado contrario. Puede ser una fuerza incluso que tú ni siquiera te esperabas que iba a suceder, no algo que no estabas desarrollado originalmente, pero por no entender las leyes del universo se llevó hacia otro lado. Incluyendo el azar, ¿no? Sí, o sea, y se puede llevar hacia el azar, o sea, uh-huh. Y eso es lo que decían, o sea, si tú no entiendes las leyes de esto que estamos platicando, es muy probable que esas existen. El azar te va a llevar a lo mejor a que te subas a ellas, pero nunca te vas a dar cuenta cómo que lo estás haciendo a través de otras leyes que tú desconoces, ¿no? Sí. Aquí entendiendo que el azar también es otra fuerza. Claro. O sea, no es algo accidental, sino que es lo que no podemos ver, pero que sí está presente. Sí, y el desconocimiento de estas leyes o de estos patrones realmente no te eximen de las consecuencias, ¿no? Te pongo un ejemplo, si hablamos históricamente, cuando hablamos históricamente, ve los pueblos que han tenido, por ejemplo, una independencia, pero no la supieron continuar. De alguna manera los principios como la iglesia, pues no siguieron como funcionando bien. ¿Qué pasó? Viene otra revolución o viene un derrocamiento. Si lo hablamos también, por ejemplo, en las relaciones que tú veas a decir algo emocional también, ve el amor. Al principio es esta fuerza natural, ¿no? Me enamoré. A lo mejor yo me enamoro como la pasión, de esta chava, ¿no? La pasión. Pero ahí te va, la parte que también decía Ave. La otra parte está más pasiva. A ver, conquístame, ¿no?
Y en el momento que hay esa interacción, ya la conquisté, ya se me baja un poquito. Se integran, ¿no? Se integran. Y hay algo muy bonito. Cuando hablamos del amor en la pareja, ¿qué pasa? Esta fase que ya se dio, nosotros nos quejamos porque nos enseñan Disney que tiene que ser perfecta la relación de pareja. Y cuando vienen esas famosas crisis como de los 7 años, curiosamente por ahí andan, ¿no? Entre los 5 y los 6 años. El 7 otra vez, ¿no? El maléfico 7, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese momento te dice la vida, oye, ¿te puedes quedar en esta relación tipo Disney, ¿no? Blancanieves y el príncipe, o puedes evolucionar del enamoramiento al amor. Entonces yo aquí les puse algo así rapidísimo. ¿Qué trascendencia tiene en la vida práctica saber que no somos víctimas, que el universo nos está diciendo, nos invita a crecer, no nos está yendo mal, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, que cuando estamos en la automatización o estamos haciendo conciencia. ¿A dónde fue esto tan importante en la ciencia? En la tabla periódica de los elementos. O sea, ¿cómo se llama? Mendeleev hizo la tabla periódica de los elementos, pero dejó huecos de elementos que todavía no existían, basado en esta armonía de los en este principio de los 8. Y entonces les ponía, ustedes decían, primero hay una crisis. La primera vez que hay una crisis, una resistencia es de shock. La segunda es de interacción, a ver si ya entendemos. De integración, ¿no? De integración. Y la segunda es de trascendencia. Y me gustaría terminar con esto, ¿sí? Con el ejemplo tuyo del mar que se me hizo increíble. Viene el mar, ¿no? En la playa, pues no tiene obstáculos. Sigue siendo una olita toda su vida. Pero las olas que están en el arrecife, túmbales, ¿no? Y esas son grandotas. O sea, ¿se me explicó? Entonces, todo lo vemos en los principios del amor, por ejemplo, en las etapas de desarrollo de un ser humano. Un ser humano no podría tener la conciencia de un adulto si no pasa por las vicisitudes de la adolescencia, ¿no? Vicisitudes, ¿te fijaste? Sí, coincido totalmente, Master, sí, de acuerdo. Yo para ir cerrando, pues sí decirles esto que es muy interesante que comentó también Master Richard, y es que efectivamente cuando viene esta parte que es la resistencia, si no ejercemos esa voluntad, ese fuá dirían por ahí, lo que pasa es que la energía se disipa o puede convertirse en otra cosa, ¿no? Y eso es algo bien interesante porque muchas veces nos quedamos con esta idea de, bueno, pues simplemente se disipó, y como bien dijo Master Len, que pusiste el ejemplo de la iglesia, ¿no? Es como las cosas pueden convertirse en otra cosa, ¿no? Y no necesariamente mala, simplemente se convierte en otra cosa, ¿no? Ya no sigue. Ya vino Lutero como fuerza de choque. Ya vino Lutero, efectivamente. Yo pensé que Lutero, pero sí, efectivamente. Y yo con eso cerraría, Masters, y pues sí, adelante. Sí, bueno, ahorita hablamos mucho del primer shock, ¿no? Que es la voluntad, pero no perder de vista que una vez que pasas, o sea, vamos a suponer que en este ejemplo de aprender inglés, tú te mantienes, ejerces tu voluntad cuando estás empezando a sentir que ya tienes que dejarlo, tú sigues adelante, entonces empiezas con un segundo nivel, donde empiezas a seguir practicando inglés, empiezas a subir de nivel, inclusive te gradúas de la escuela. Pero entonces tal vez ahí es cuando ya pasaste por do, re, mi, fa, sol, la, ¿no? Llegas la parte pasiva, te gradúas de la escuela llegas así. Y ya viene el sí. En la parte de sí, o sea, un escalón antes de llegar al siguiente do, que sería el nuevo nivel, donde tú ya puedes decir que hablas inglés, puede ser que te toque interactuar con un extranjero. Y entonces ahí tengas que ejercer la siguiente fuerza de shock, que sería integrar todo lo que ya recorriste para pasar al siguiente nivel. ¿Qué podría pasar en ese momento? Que tú tuvieras miedo de hablar con ese extranjero y dijeras, es que todavía no tengo el nivel necesario. Sí, ya aprendí, ya me gradué, ya pasé los exámenes, pero todavía no puedo hablar con un extranjero. No estás integrando todo lo que... Entonces, ahí es otro punto donde la energía se puede disipar y eso te puede arrastrar hacia abajo o, como dice Master Iván, se puede convertir en otra cosa. Pero para completar el proceso, completar los 7 pasos, tienes que dar ese shock de integración y así es como ya pasas al siguiente do, que sería el nuevo nivel. Exactamente. Y yo para cerrar, ¡Aplausos! También me gustaría mencionar algo que tiene que ver, por ejemplo, muy típico en las empresas, ¿no? Muy típico en las personas que ponen un negocio, el que sea. Supongamos que pasan esta primera etapa de que ya la primera resistencia ya la pasaste, ¿no? El negocio ya arrancó, ya está funcionando, ya se están dando las ventas y surge esta energía como de, pues ya lo conseguí, ya lo logré, ya está todo funcionando, ya no tengo que hacer nada.
Y entonces es en donde nos puede sorprender la siguiente resistencia, que es si no estás sosteniendo el mismo impulso, o incluso si no le das más impulso ahora que ya pasaste la primera resistencia, te vas a enfrentar a la segunda y otra vez vuelves al punto inicial. Entonces siempre hay que estar conscientes de eso, porque es muy fácil, para el ser humano es muy fácil acomodarse. Cuando las cosas van bien, a veces te dejas de preocupar, echas un poco en la flojera, dejas de hacer ese esfuerzo sostenido para que el impulso continúe, ¿no? Y esto se trata de hacer que el impulso sea sostenido. Aplausos. Sí, entonces échale. ¿Tú yo? Va. Hay una frase muy bonita que viene de Oriente, de Japón, y que dice: crisis es sinónimo de éxito, de triunfo, porque es un área de oportunidad. Creo que ahí sí. Es un área de oportunidad porque creo que condensa todo lo que hemos hablado de esta ley, de este patrón, ¿no? Que es de las octavas. Justamente, si no tenemos fracasos, ¿cómo vamos a saber que necesitamos aprender algo nuevo? Sea en las relaciones, sea en superar lo que sea. Y en una empresa me gustó mucho ahorita, Rich, porque ahí te van, fíjate. Generalmente la gente que pone un negocio está esperando que el dinero les llegue rapidito. Te voy a poner un ejemplo más rápido que eso no puede haber. Un boxeador se está entrenando, ya gana la pelea y le llega el millón, ¿no? Se ganó el millón de euros. ¿Qué es lo que hacen? No aguantan la resistencia. Llegaron como inexpertos a la fama, o los de Hollywood, y se gastan todo su dinero, hasta el dinero raíz del negocio, y luego acaban vendiendo hasta la casa que tenía de su mamá, ¿no? Pero bueno, ahí te va. Entonces, va a decir el Canelo, a ver, John. No, el Canelo es triunfo. Entonces ahí te va. Aquí hay algo muy importante. Las áreas de oportunidad nos invitan a ser nuestra mejor versión. Ahora se usa mucho toda esa terminología, ¿no? Pero hay que tener capacidad de adaptación. Y creo que estas leyes o este patrón nos dice: oigan, chavos, ¿sabes qué buena onda? Ya bájenle a su etapa cristal. O sea, sí les va a golpear un poco la vida, pero es la forma en que Dios o la energía cósmica o la fuente te está diciendo: es por acá. Te voy a poner el mejor ejemplo para mí. Códigos del multiverso. A mí Códigos del Multiverso me costó trabajo. O sea, el nivel acá de plática, ¿no? Y de repente dicen: no, güey, pues yo prefiero ser espectador, ¿no? No, a ver, venga, se aprenda. No, yo mejor espectador. No, mejor aprenda. ¿Y qué pasó? Que de repente, si yo no hubiera tenido esas crisis, me estaba mostrando mi área de oportunidad. Y ve ahora qué contenta. Aplausos. Sí, yo ya nada más para cerrar, creo que pues esto también viene en muchísimas fuentes, ¿no? Es como una ley, como lo que estaba platicando y que me pareció muy interesante que decía Master Ave, pues existen las fuerzas activas y pasivas que dentro de esta ley de 7 están, ¿no? Y es como la ley del hacer y el no hacer. Sí. Y pareciera, y esto creo que es muy interesante como aprendizaje para todos, ¿no? Que todo el tiempo hay que estar haciendo, ¿no? Pero también es cierto que hay partes donde no debes hacer nada, o sea, que las fuerzas pasivas, ¿no? Y que sería la ley de 3, ¿no? Exacto. Y también es muy interesante saber que, bueno, entonces todo esto tiene energía activa y energía masculina y energía femenina, ¿no? Bueno, yo me acordaba del Bhagavad Gita, que ya en algún momento le decían a Arjuna, le decían que él tenía que no hacer nada, ¿no? Y él no podía entender cómo tenía que permitir que sucedieran las cosas. La acción, ¿no? La acción en la no acción. Y creo que está hablando todo el tiempo de esta ley, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que tener esta acción? ¿Cuántas veces tenemos que no hacer la no acción? Y después tenemos que integrar todo lo que hicimos tanto en la acción como en la no acción, ¿no? Pero sobre todo, ¿sabe qué, Master? Estar consciente de eso. Claro. O sea, son procesos que se pueden llegar a concientizar. Si dejamos que sea la casualidad la que rige todo, o la causalidad, pues podemos estar yendo así, ¿no? Claro. Su aplauso, Master. Gracias. No, es que te la volaste la mano, te voy a decir por qué. Porque estás explicando el principio de Shiva y de Shakti. O sea, Shiva está perfectamente inmutable meditando, estaría en su no acción. Pero gracias a que está en su no acción, Shakti está danzando, su doncella, que se experimenta a través, y por eso existe el mundo. Ahora, no va rapidísimo algo. Fíjate, tú puedes nacer rico, ¿no? Y después, pues no, todo tuviste cuna de oro, no supiste que había cosas que pagarle a Hacienda o algo así, ¿no? Y la aprendes a la mala. Pero hay gente... ¿Se estaba como, no, ahí te va. Pero hay seres que tienen todo integrado desde chiquitos, como Siddhartha Gautama, claro, que nació en un palacio, se fue a hacer una zeta y lo logró. ¿Sí me explicó? Sí, porque o sea, la bula de oro no me echó a perder. Ahí se da la ley de 3, ¿no? Se integra la fuerza activa, la fuerza pasiva y se genera
la neutralidad entre las dos, ¿no? Claro. Pues bueno, muchísimas Está gracias. en todo. Si llegaste hasta esta parte del video, te felicito, aguantaste de verdad muy bien y O sea, bueno, no seas ojalá un fa se en la haya vida. entendido. No seas un fa en la vida. No sea seas un do. fa, exacto. Sí, bueno. El dodo. El doto.